En esta práctica vamos a estudiar la formación de imágenes con sistemas acoplados. El objetivo de la práctica será determinar la posición de los puntos focales F y F' y de los planos principales H y H' de un sistema acoplado formado por dos lentes delgadas convergentes. Vamos a determinar las distancias focales F y F' del sistema acoplado y estudiaremos la formación de imágenes en el sistema acoplado utilizando la ecuación de correspondencia de Newton. Recordemos que el punto focal imagen F' de un sistema óptico se define como aquel punto en el que se forma la imagen de un objeto situado en el infinito, o equivalentemente el punto al cual van a parar los rayos que entran en el sistema paralelos al eje del mismo. Existe un punto F tal que la imagen de un objeto situado en él se forma en el infinito. A este punto se le denomina punto focal objeto. Por otra parte, los planos principales de un sistema óptico H y H' se definen como aquella pareja de planos conjugados, es decir, que son imagen uno del otro, para los cuales el aumento lateral es la unidad. Así, si se sitúa un objeto sobre el plano principal objeto, su imagen se forma sobre el plano principal imagen y tiene el mismo tamaño y orientación que el objeto. En lentes delgadas, los planos principales coinciden y están situados en el plano en el que está contenida la lente. La ecuación de correspondencia de Newton relaciona las distancias objeto e imagen desde los puntos focales F y F' mayúscula. La ecuación de Newton se define como z por z' igual a f por f', donde z es la distancia que va de F a O y z' es la distancia que va de F' a O'. En lo que sigue, consideraremos un sistema óptico acoplado formado por dos lentes delgadas de distancias focales F1, F1' y F2, F2' que se encuentran acopladas en aire. En teoría, hemos visto que las ecuaciones de acoplamiento del sistema son las que se muestran en la transparencia, en la que nos indican las posiciones de los planos principales H y H' y también de los planos focales F y F' en función de la posición de los planos principales de cada una de las lentes que forman el sistema acoplado. El material que vamos a necesitar en esta práctica está compuesto por lo siguiente: un banco de óptica con regla auxiliar, una fuente luminosa, una lente colimadora de focal 100 milímetros y una lente condensadora de focal 50 milímetros, un espejo plano, dos lentes delgadas convergentes de distancias focales F' igual a 50 milímetros, un portaobjetos, una pantalla de observación, un objeto difusor, regla metálica milimetrada y cinta métrica. La primera parte de la práctica consiste en la determinación de los puntos focales de nuestro sistema acoplado. Para ello hemos de montar un colimador. Con las lentes de focales 50 milímetros, 100 milímetros y con el diafragma iris obtendremos un haz colimado siguiendo las indicaciones de la práctica número 3. Tras el sistema colimador se situará la asociación formada por dos lentes delgadas convergentes L1 y L2 de focales F'1 igual a F'2 e igual a 50 milímetros. Estas dos lentes estarán separadas una distancia de 200 milímetros. Se aconseja que, una vez montado el sistema acoplado sobre el banco óptico,
se haga un dibujo del sistema óptico en la hoja de resultados, indicando las posiciones que marca el banco óptico de las lentes L1 y L2, que corresponden a la posición de los planos H1 y H'2 de la asociación respectivamente. Para esta práctica, la posición de H1 es de 50 centímetros y la posición de H'2 es de 70 centímetros. Vamos a determinar la posición del foco imagen del sistema acoplado F'. Para ello, desplazaremos la pantalla de observación hasta encontrar el lugar donde convergen los rayos y tomaremos nota de la posición. De esta manera realizaremos una medida directa de la distancia H'2 F' con su correspondiente error. Podemos situar el punto F' en el dibujo del sistema en la hoja de resultados. Ahora vamos a determinar la posición de F. Sin cambiar la posición de los deslizadores que soportan las lentes, deberíamos intercambiar las lentes L1 y L2 de modo que la luz incidiera ahora por la otra parte del sistema. Esta operación equivale a cambiar la posición de la fuente luminosa. Así podríamos determinar la posición de F. No obstante, puesto que las lentes L1 y L2 son idénticas y todo el sistema está en aire, es obvio que la distancia H1F es igual a la distancia menos H'2F'. Por tanto, este apartado no precisa ser realizado. Situad también el punto F en la representación gráfica del sistema en la hoja de resultados. A continuación, vamos a determinar la posición de los planos principales H y H' del sistema acoplado. Se desmontará el sistema de colimación sin modificar la posición de las lentes L1 y L2. Y se situará el objeto difusor y la pantalla de observación sobre el banco. Los planos principales son aquellos dos planos conjugados del sistema para los cuales el aumento lateral es igual a la unidad. Moviendo el objeto difusor, iremos buscando la imagen a través del sistema, hasta que determinemos qué dos planos conjugados cumplen esa condición. Se aconseja buscar los planos conjugados moviendo el objeto difusor en intervalos de 2 milímetros, a partir de una distancia no superior a 150 milímetros delante de la primera lente. Podemos acercar la fuente luminosa al objeto difusor para visualizar mejor la imagen final. Una vez localizados los planos H y H' del sistema acoplado, se calculará las medidas directas de H1H y de H'2H' hasta completar la tabla 3. Asimismo, se anotarán las posiciones de H y H' en el dibujo del sistema acoplado en la hoja de resultados. A continuación, vamos a estimar las distancias focales del sistema acoplado. La distancia focal objeto del sistema es F, que es igual a la distancia entre H y F, siendo H la posición del plano principal objeto y F mayúscula la posición del plano focal objeto. De la misma manera, la distancia focal imagen F' es la distancia entre H' a F'. Por tanto, dadas las posiciones de los planos principales H y H' y de los puntos focales F y F', cuyas posiciones hemos obtenido anteriormente, podemos estimar una medida indirecta
de las distancias focales objeto e imagen del sistema acoplado. Mencionamos estimar porque en el siguiente apartado mediremos dichas distancias de una forma más rigurosa. A continuación vamos a formar imágenes mediante el sistema acoplado para así determinar los valores de f y de f'. En este apartado obtendremos la imagen que el sistema acoplado proporciona del objeto difusor para varias posiciones axiales de este, con los resultados obtenidos, y utilizando la ecuación de correspondencia de Newton, z por z' es igual a menos f' al cuadrado, determinaremos de nuevo, pero de una manera más precisa, el valor de las distancias focales del sistema acoplado. Se determinarán 5 pares de puntos conjugados o O'. De esta manera, para 5 posiciones del objeto difusor, respecto de la primera lente H1O, se realizará una medida directa de posición de las correspondientes imágenes con respecto a la segunda lente H'2O', utilizando la pantalla de observación. Primero situaremos el objeto difusor O a 13 centímetros de la lente. De esta manera, la distancia H1O será de menos 0,13 metros. Desde esa posición buscaremos la posición de la imagen O' del objeto a través del sistema acoplado. Para visualizar las imágenes conviene utilizar una hoja de papel en blanco. Mediremos la distancia H'2O' y anotaremos el resultado. Otro valor de la distancia H1O que vamos a utilizar es el de menos 0,09 metros. De esta manera situaremos el objeto difusor a 9 centímetros a la izquierda de la lente L1. De esta forma buscaremos la posición de la imagen final O' a través del sistema acoplado. Y de nuevo anotaremos la distancia H'2O'. Iremos completando todos los valores con su error hasta formar la tabla 5. Una vez determinadas las posiciones de las imágenes desde la segunda lente a partir de las posiciones de los objetos desde la primera lente, podemos calcular los valores de las variables que intervienen en la ecuación de Newton de la siguiente manera. Z es igual a la distancia FO y esa distancia es igual a menos H1F más H1O. De la misma forma, Z' es igual a F'O' y esa distancia es igual a menos H'2F' más H'2O'. Por tanto, iremos calculando los valores de Z y de Z' para los 5 pares de puntos conjugados. Si identificamos la ecuación de Newton con la ecuación de la recta y igual a AX, donde y es igual a Z', x es igual a 1 partido por z y donde la pendiente a es igual a menos f' al cuadrado, podemos hacer un ajuste por mínimos cuadrados y calcular el valor de la distancia focal f' del sistema acoplado a partir del valor de la pendiente de dicha recta. Observamos que hay dos posibles soluciones para f', por lo que se elegirá aquel valor que coincida con la estimación previamente realizada.